Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best, and no one ever told you it's all gonna be okay. Estamos viviendo una dulce resaca de la gala que tuvimos esta semana en Radio Marca, que pudisteis seguir a través de Radio Marca, de marca.com. ¿Y por qué hago alusión a esto? Si hace un par de días, bueno, porque hoy está conmigo Patricia Gutiérrez, nuestra psicóloga de cabecera. Aprovecho para recordar que es cofundadora del Centro de Psicología TAP y fundadora del proyecto Familiando, además psicóloga de este programa. Y tuve el honor de contar con la mayor parte de mis colaboradores en esa gala, y Patricia fue una de ellas que estuvo allí con nosotros, con Lucía Rivas. Y la verdad que lo pasamos muy bien, Patricia. Buenas tardes. Estupendamente, Yanela. Dulce resaca, ¿eh? Muy bien. La entrega de los premios, la dinámica que hubo, los premiados, los discursos que hubo muy potentes, hablando de valores, sí, hablando de la perseverancia, de la constancia, pero también de una emoción que todos la nombraban, que era la ilusión, ¿no? Hablaban de motivación, sí, hablaban de ilusión, y creo que efectivamente un deportista de alto rendimiento, si no le mueve la pasión, es muy difícil sostener en el tiempo una carrera profesional, como con los protagonistas que vimos ayer, ¿no? Desde Feliciano a Carvajosa, Carolina Marín, Fernando Torres. De hecho, el discurso de Carolina Marín, de Fernando Torres, a mí me quedó mucho. Sí, nos emocionaron cabeza, especialmente. Porque es verdad que yo estaba escuchando los discursos, y de otros deportistas que también hacían alusión a ello, y me acordaba de ti. Y yo, ojo, en alguna cosa, esto nos lo ha contado Patricia en el programa, ¿qué estará pensando Patricia de esto que están diciendo? Porque era total, o sea, sí, sacar esos valores que son tan importantes. Sí, Carolina Marín en su discurso habló claramente de valores, de los valores que a ella le han movido, ¿no? Le han dado direccionalidad, y esto es lo que nosotras hemos hablado en este espacio tantas veces, ¿no? La protección que nos otorgan y la capacidad de acción que nos proporcionan. Entonces me gustó mucho escucharla. Es cierto que a veces, bueno, los deportistas, el trabajar esos valores lo tienen dentro de su entrenamiento cada vez más. Nosotros lo que tenemos que hacer, todos nuestros oyentes, nosotros mismos, es trabajarlo. Es decir, como nuestro trabajo probablemente no nos pongan a entrenar esos valores, por eso contigo, pues, y tus herramientas, todas esas herramientas que nos das, podemos entrenarlas y que realmente nos sirvan para el día a día, para la vida, ¿no? Muy interesante. Además, Carolina habló de algo que a mí me pareció también muy importante y crucial. Habló del cuidado, habló de la salud integral, no solamente la salud física, sino que aludía a la salud emocional, y cómo llegar a los retos y cómo llegar a ciertas fechas poniendo en valor he llegado, ¿no? No solamente luego ya el logro y el título, y me gustó que fuera tan explícita, ¿no? Que dijera, mira, tengo un reto, 2026, vendrán nuevos retos, vendrán nuevos, por supuesto el europeo, vendrán, pero lo importante es que llego. Entonces, bueno, pues yo creo que esos discursos para aquellas generaciones que vienen por detrás, que están en ese esfuerzo, que tienen esa capacidad o esa ilusión, ¿no? Por llegar a ser como sus ídolos, ¿no? Como ella y como otros muchos que compartimos en la gala pasados días. Muy interesante. La verdad es que sí. Y es para analizar. A mí me gustaría sacar parte de esos discursos y poder analizarlos, porque yo creo que, repito, o sea, que pueden ser un espejo para nosotros y ver un poco que no tienes que ser un deportista profesional y de élite para trabajar estos valores y fíjate en su Fernando caso, ¿no? Torres, yo saqué una conclusión mía. Estaba constantemente en toma tierra, y estaba absolutamente apegado al valor de la humildad, ¿no? Se le intentó preguntar, próximos proyectos, ¿dónde te ves? Y él
aludió constantemente a el trabajo actual, el momento ahora es ese momento, ¿no? de seguir capacitando, de seguir acompañando, de seguir entrenando, de seguir aprendiendo y luego ya veremos. Y me gustó muchísimo. La verdad es que sí, no lo había visto yo de esa forma, aunque sí es una persona que me lo parece, ¿no? Se prodiga muy poco en los medios, está continuamente con, pues eso, con su entrenamiento, su trabajo, su autocuidado y el autocuidado de los demás, porque está muy vinculado también a la salud a través de los gimnasios. Es decir, sí, el ahora y esa humildad. Sí. Y muchas veces lo hemos dicho, parte de nuestros problemas es estar continuamente echando la vista atrás en el pasado, qué es lo que he vivido, el por qué, o en el futuro preocupándonos, es que mañana, es que pasado, es que qué pasará conmigo, es que qué haré. No, Y, aquí y el ahora no. Nunca. Y hoy construimos el mañana y hoy voy a construir lo que mañana vendrá, pero en el hoy. Entonces me gustó mucho escucharlo también. Pues mira, tendremos que analizar porque de ahí podremos sacar varios temas de los discursos de nuestros deportistas de la gala, o sea que nos han dado contenido sin Nos han dado contenido sin saberlo. Pues muy bien, pues así me gusta. Lo analizaremos, esas palabras que yo creo que fueron tan interesantes. Hoy nos vamos a meter en un tema, a mí, fíjate, me llama mucho la atención y tengo muchas dudas y preguntas, que es la memoria emocional. La memoria emocional. Porque al final, memoria, pues al final es recuerdos. Sí. Y las emociones. Sí, la combinación. Sí, porque como lo leas, o sea, ahora mismo lo estaba diciendo y fíjate, cuando propusiste el tema lo miraba en positivo y ahora también lo estoy mirando según lo estoy verbalizando con nostalgia y con un poco de tristeza. Entonces no sé si tengo las emociones ahí muy en picos. Pues fíjate que esta es una de las cosas que nos pasan. Vamos a entender bien qué es la memoria emocional, qué función tiene. Vamos a empezar, como siempre nos gusta, en definición. Y para entender qué es la memoria emocional, empezamos con el concepto y luego ya vamos desgranando y vamos viendo el para qué y el sentido que tiene y la función que cumple en nuestras vidas. La memoria emocional es la capacidad de aprender, almacenar y recuperar información asociada a experiencias emocionales. Claro, digo experiencias emocionales y algún oyente ya seguro rápidamente ha pensado, bueno, experiencias emocionales son todas. Sí, efectivamente. Todas nuestras experiencias, todos nuestros datos, toda nuestra historia biográfica pasa por tener experiencias emocionales. Por lo tanto, nuestro almacenamiento de información siempre pasa y está colocado al lado de la emoción. Se trata de una forma de memoria a largo plazo que permite recordar no solamente los eventos, sino cómo vivimos esos eventos, esas sensaciones fisiológicas incluso o emocionales. El cuerpo nos habla también y ese almacenamiento, esa memoria se queda ahí en nuestro cerebro y de repente salta en situaciones inesperadas. Por eso la memoria emocional es tan importante tenerla identificada. Si yo ahora tuviera la oportunidad aquí en el estudio de tener un canela, automáticamente el olerla me lleva a la memoria y me asalta mi abuela Elvira. Fíjate que dices, ¿pero cómo es posible? Pues cada vez que huelo canela o cada vez que huelo jazmín, en Murcia hay mucho jazmín, entonces son olores que son infancia, es auténtica ternura. Invito a cada uno de los oyentes a que identifiquen y reconozcan esos olores que tienen que ver con la infancia, esa estructura, esa memoria emocional que aparece y aparece en positivo, pero también aparece en negativo. Entonces, lo importante es identificar de dónde, cuándo sentí esa sensación la primera vez, de dónde viene, de dónde proviene, si me daña, si me alivia, qué sucede, por qué, porque vamos a tener mayor equilibrio, mayor bienestar, mayor salud mental, que esta es nuestra sección, estamos en una sección de salud mental, por lo tanto lo que queremos siempre es buscar qué es el equilibrio y el bienestar. Si no tenemos localizada la memoria emocional y si no sabemos qué nos pasa en esa estructura de memoria emocional, no podemos
gestionar nuestro mundo, el actual. Hemos hablado de memoria a largo plazo, pero eso está, los recuerdos están, y la activación fisiológica que yo viví en un momento determinado aparece ahora. Claro, ¿por qué es importante saber cómo funciona, qué está involucrado, cuáles son esas características de la memoria emocional? Tenemos nuestro sistema límbico, no voy a entrar en una explicación muy neurocientífica, pero sí que necesitamos entender cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro sistema límbico, que está conectado con la amígdala es la parte de nuestro cerebro que gestiona las emociones, está constantemente mandando información emocional. Nos manda constantemente información emocional. Hay muchas personas que hablan del olor al café por la mañana, que ya me activa. Ya automáticamente oler a café ya es como si me lo hubiese tomado. ¿Eso por qué pasa? Es verdad, pero lo estás diciendo y con el olor a café hay personas que se activan y llega el fin de semana y en cambio ese olor a café les relaja, les desconecta. Y es un momento de tranquilidad, Sí. es un momento de expansión, es un momento... O sea, que eso tiene que ver con la memoria... Eso tiene que ver con la memoria emocional. O sea, que la memoria emocional está involucrada en todos y cada uno de nuestros momentos. Es como una emoción-reacción. Totalmente. Tiene un impacto directo sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra toma de decisiones, sobre cómo nos relacionamos con los demás. Voy a poner otro ejemplo que es muy común. Cuando estamos en la elección, nosotras que somos madres, cuando estamos en la elección de nombre para nuestros hijos, descartamos algunos nombres. ¿Por qué? Pues si conozco a una persona que no, si conozco a una persona que a lo mejor, pues oye, no me agrada tanto, ese nombre lo descarto. Ese nombre es que no me Sí. gusta. Y es un nombre bonito. ¿Y por qué no me gusta? Pues porque lo tengo asociado a un evento, a una persona, a una situación, a un nivel de malestar, y entonces digo, no, eso para mi hijo no, o para mi hija no, ese nombre no. En cambio hay nombres que no son especialmente bonitos, pero que forman parte de la estirpe, ¿no? Que forman Sí. parte del legado de la familia, y entonces pues dices, el nombre no me súper encanta, pero así se llamaba mi abuelo, así se llama uno de mis tíos y así quiero que se llame mi hijo. Y dices, ostras, no estamos tomando la decisión a nivel racional. ¿Cómo estamos tomando esa decisión? A nivel emocional. Totalmente. Pues esa es la memoria emocional, ese es el papel que cumple en nuestra vida y cómo el sistema límbico y la amígdala hacen que permanentemente nuestra memoria emocional esté construyéndose y reconstruyéndose. Además, es duradera y resistente al olvido. La memoria emocional no tiene olvido y eso lo vemos con las personas mayores. Eso te iba a decir. Lo vemos cuando prueban una comida y a lo mejor están, por desgracia, han sufrido o padecen una demencia o padecen una enfermedad neurodegenerativa y de repente con una comida se alegran, se emocionan y son unas natillas que comían o que preparaban ellos o que forma parte un poco de la dinámica de la familia y entonces de repente se ponen súper contentos, empiezan a hacer palmas, empiezan a cantar, empiezan a hablar porque las personas mayores con ciertas enfermedades tienden a inhibición y entonces empiezan a ser mucho más locuaces. ¿Qué ha pasado ahí? Si son unas natillas, pues que se ha despertado una parte de la memoria emocional donde han recordado y han conectado de una manera instantánea, de una manera muy instintiva, con recuerdos del pasado en positivo. O sea, que aparece sin tú buscarlo, de manera consciente decirle, claro, porque dices, vale, pues de manera consciente yo a mi cerebro le estoy diciendo, recuerda esto, no. O sea, te viene y ya está. Está. Lo hemos visto pues con personas con Alzheimer, por ejemplo, siempre algún vídeo seguro que habéis visto en redes sociales donde con una música o una canción determinada se han emocionado. Eso es. O sea, sí. Sí. Por eso no sabemos lo importante que es tener trabajada, identificada, incluso entrenada la memoria emocional,
porque forma parte de nosotros y casi no le damos importancia, cuando en realidad nuestras tomas de decisiones y cómo nos relacionamos con el mundo tiene que ver con la memoria emocional. Vamos a ver el impacto que tiene, y el primer impacto que tiene es la construcción emocional en vínculo con los demás. Las experiencias compartidas que generan emociones intensas, ojo, tanto positivas como negativas, se almacenan en la memoria emocional, y esta memoria fortalece o debilita nuestros lazos. Si nosotras estamos construyendo una relación en nuestra memoria emocional, cuando este verano estemos en la distancia, nos escribamos un mensajito para ver, oye, ¿qué tal va el verano? Nos vemos ya a la vuelta, nos vemos en septiembre. Recibir un mensaje tuyo y ver, Yanela, a mí automáticamente se me esboza una sonrisa. ¿Por qué? ¡Qué bonito! Porque ese mi memoria emocional contigo está construida desde lo positivo. Por lo tanto, nuestras experiencias, nuestro vínculo, nuestro lazo pasa de una estructura profesional y de tener un espacio laboral a una estructura de un vínculo afectivo, de confianza, de comprender, ¿no? De usar una misma estructura, un mismo lenguaje. Por lo tanto, nuestra memoria emocional, la que estamos formando tú y yo, ¿podemos decir que es positiva? Claro, sí. Así que cuando recibimos un correo, un WhatsApp, una llamada, automáticamente ver nuestro nombre en el dispositivo, en el que sea, es a ver qué. ¿Pero nos pasa con todo el mundo esto? No. No, es que me estaba viniendo a la cabeza a lo mejor un mensaje que no tiene nada que ver o con el trabajo o lo que sea, y ves el nombre y dices, uf, esto va a ser mensaje marrón. Y esa es nuestra memoria emocional. Vamos almacenando contenido emocional con diferentes personas, diferentes temas, diferentes contextos, y entonces nuestros vínculos se forjan a partir de ahí, a partir de esa memoria emocional. Fíjate si es importante que además condiciona nuestra respuesta. ¿Cómo voy a responder frente a una demanda? Tiro de mi memoria emocional y entonces estoy más relajada, más positiva, más tranquila, o en tensión, en hipervigilancia, o incluso un poquito a la defensiva. O sea que nuestra memoria emocional tiene un condicionamiento de respuesta. Vale. Es además un protector para el aprendizaje. A mí hay un neurocientífico que me gusta mucho que dice: el cerebro para aprender tiene que emocionarse. Y efectivamente sabemos ya que el aprendizaje es mucho más significativo cuando el cerebro se emociona, cuando somos capaces de almacenar conocimiento a través de la emoción. Por eso muchos de los colegios han optado por trabajar, por ejemplo, con una estructura en proyectos. ¿Por qué? No es una asignatura al uso, no es un libro, lección 1, 2, 3, 4, porque el alumnado que pasa por la experiencia y que pasa por un aprendizaje que es experiencial y emocional, aprende ese contenido en el largo plazo. No se prepara la asignatura, va al examen, suelta contenido y ya se olvida, sino que el trabajo en proyectos lo que facilita es precisamente que la memoria emocional se ponga en marcha. El involucrarte en ese aprendizaje, el que no sea, me han dado un testaco, me lo aprendo de memoria y ya está. Y lo suelto, pero eso es memoria que llamamos a corto plazo o a medio largo plazo. Y que te convierte más en una máquina, en tu cerebro en ese momento, en modo computadora, procesar datos. Y sobre todo, ese contenido, cuando tú quieres hacer una generalización y quieres usarlo para otra asignatura o para una parte de tu vida, ese contenido no está. Porque el cerebro descarta constantemente, lógicamente limpiamos y descarta el contenido que no ha sido significativo. Y no ha sido significativo porque no ha pasado por el sistema límbico. Claro. ¿En qué nos influye más? En la comunicación. Claro, nuestras emociones pasadas pueden influir en cómo interpretamos lo que decimos
y cómo interpretamos lo que escuchamos y nos dicen otros. Si tú has aprendido en tu casa, en tu unidad familiar, a que cierto lenguaje, ciertas palabras formaban parte de tensión, de castigo o de malestar, cuando tú llegas a otro contexto, en pareja, llegas a un contexto social con amigos o llegas a un contexto laboral y se nombran esas palabras, les atribuyes una intención a tu jefe que es la misma intención que tenía tu padre o tu madre o tu hermano mayor. Pero lo cierto es que estás en otro contexto y con otra persona, pero nuestra memoria emocional se activa. Estoy convencida que a los oyentes le pasa como a mí, porque todos somos en eso, seguimos un patrón, ¿no? Y si todos aquellos que te estén escuchando atentamente todo lo que estás diciendo, que estoy convencida que son la mayoría, van poniendo ejemplos en su cabeza lo que tú estás diciendo. Yo creo que alguna vez lo hemos hablado aquí, cuando decimos, no me llames Yanela, que eso me llamaban mis padres cuando me reñían. Sí. Llámame Yane. Sí. Pues esto es un poco eso, en tu cabeza tienes, en tu casa, yo creo que eso es compartido por todo el mundo. Cuando te llaman con nombre y apellidos, es que habías hecho algo mal. Totalmente. Y a día de hoy lo sientes así. Y estás en otro contexto, estás con otra persona, no sabes la intencionalidad del de enfrente, pero tu memoria emocional te dice, cuidado, alerta, cuidado. Y ese cuidado se transforma ¿en qué? En inhibición, se transforma en defensividad, se transforma incluso en una comunicación agresiva por tu parte o una comunicación pasiva. Por lo tanto, aquí que ya hemos hablado de la asertividad, fíjate cómo la memoria emocional nos ayuda a ser mucho más asertivos para irnos de los extremos, para irnos precisamente de esa parte de comunicación pasivo-agresiva. Otra de las ventajas de conocer el funcionamiento es que fomenta la empatía, el valor de la empatía y la comprensión en las interacciones. Recordar cómo nos sentimos en ciertas situaciones nos permite ponernos en el lugar del otro y responder con mayor empatía. Por lo tanto, nuestra memoria emocional es un gran apoyo, ¿no? Es una gran asidera para gestionar emocionalmente nuestras interacciones, nuestra comunicación y nuestros vínculos. Fíjate que algo que está en nosotros, lo importante que es, porque realmente es como el precursor, ¿no? Es la semillita para que nuestro mundo funcione con cierto equilibrio, con ese equilibrio emocional y con ese bienestar vital que queremos para nuestros oyentes. Qué interesante, la verdad. O sea, ¿cómo podemos, con tus palabras, llevarlo a nuestro día a día y cada uno ver su situación, ¿no? Respecto a esto. Claro. Y ahora vamos, nosotras que siempre tenemos una mirada muy práctica, muy de clave, muy de, bien, yo ya he entendido qué es la memoria emocional, he entendido qué papel juega en mi vida, sobre el aprendizaje, sobre las interacciones, sobre la comunicación, sobre cómo abordo los temas y he entendido la importancia que tiene. ¿Y ahora qué hago yo con esto? Claro, porque dices, pues por esa regla de 3 vamos a recomendar que todo el mundo, bueno, pues intenta tener memoria emocional positiva. Pero es imposible. ¿Cómo puedo ser consciente de qué tipología de memoria emocional estoy ejerciendo? Si mi memoria emocional va a favor mía o no, o en contra. Si realmente soy consciente de que la memoria emocional, qué implicación tiene en mis procesos de aprendizaje, en mis procesos para vincularme con una pareja, para relacionarme en un equipo de trabajo, para tomar decisiones. Hemos dicho la importancia que tiene. Por lo tanto, vamos a empezar con la práctica y vamos a dar claves. Venga, nuestro listado. Practica la autoobservación emocional. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Esta emoción que estoy sintiendo verdaderamente es proporcional a la situación que estoy viviendo o de dónde viene? ¿Recibes una contestación mala de tu pareja, de una amiga, de un compañero y te sienta mal? Y en ese malestar, en una escala del 1 al 10,
si nuestra memoria emocional no juega su papel, sería a lo mejor de un 3. Y si entra la memoria emocional y se activan partes del cerebro, de esto ya lo he pasado, por aquí ya he vivido, esto acaba en lo que es un 3 se convierte en un 8, o en un 9 o en un 10. Cuando en realidad esa contestación podrá haber estado fuera de lugar. Pero que tampoco es para cabrearse tanto. Es decir, cuando se dice es que estás haciendo una montaña de un grano de arena. Esto es. Pues a lo mejor es que la memoria emocional nos está jugando una mala pasada. Claro. Entonces, observarnos, hacernos la pregunta de qué estoy sintiendo y sobre todo si la emoción es proporcional a la situación que estoy viviendo, me va a permitir que empezar a tener mayor conocimiento y mayor capacidad para gestionar mi memoria emocional, para que no vaya en mi contra. O sea, al final tenemos que observar si estamos teniendo una reacción intensa, más intensa de lo esperado. Porque si mi reacción es más intensa de lo que en cualquier otro momento hubiese reaccionado, es que mi memoria emocional está entrando en juego. Así que nos toca, lo primero es observar. Vale. Segundo paso, relacionar las emociones con experiencias pasadas. Cuando sentimos una emoción fuerte, es importante intentar recordar cuándo me sentí así anteriormente. ¿Cuándo fue la primera vez que yo me sentí de esta forma? Identificar esas primeras veces, ese origen de esa emoción, hace que empecemos a comprender cuáles son nuestras reacciones en el presente. Y entender que en el presente, porque tengo más conocimiento, porque tengo otras habilidades, porque tengo más recursos, porque soy un adulto o una adulta, ya no necesito reaccionar de la misma forma que reaccionaba cuando era un adolescente, cuando era más joven o cuando era un niño o una niña. Por lo tanto, vamos a empezar a relacionar nuestra memoria emocional actual con estructuras pasadas cuando estemos en cierto desbordamiento, ¿no? Cuando la emoción nos desborda, cuando sentimos que no podemos más, cuando hay una emoción que es excesivamente triste, porque es verdad que la emoción de la tristeza o de la ansiedad, esas que tienen una carga emocional negativa, que ya hemos dicho muchas veces que las emociones no son ni buenas ni malas, nos dan información, pero esa información nos tiene que hacer preguntarnos si la emoción que estoy sintiendo es acorde a lo que estoy viviendo, porque muchas veces no está, la estamos sobredimensionando. Y por eso nos cuesta tanto gestionar ciertas situaciones o ciertas tomas de decisiones o ciertas relaciones interpersonales. Hay otro ejercicio que a mí me gusta mucho, yo lo uso con mis pacientes en consulta, que es elaborar un diario emocional. Anotar, escribir, si puede ser a mano, mejor. Sí, somos más amigos, aquí lo hemos dicho muchas veces, de esa papelterapia, ¿no? Sí. Nada de digital, es mucho mejor el ejercicio físico de si escribir. Podemos apuntar aquellas situaciones que nos han impactado emocionalmente, cómo reaccionamos y cuáles son las emociones implicadas, nos va a ayudar a hacer ese registro, ese diario, para empezar a conocer cuáles son nuestros gatillos emocionales. ¿Por qué saltamos? ¿Por qué de repente hay una situación que me hace disparar mi sistema límbico? ¿Por qué hay ciertas emociones que aparecen y aparecen de 0 a 100? No es que esté molesta, es que estoy iracunda. ¿Por qué aparece la ira cuando en realidad podría ser un enfado? Entonces, tener un diario emocional nos permite tener conciencia y nos permite la regulación. Es interesante esto del diario emocional. Hablar de nuestras emociones, de nuevo, compartir lo que sentimos con alguien de confianza. Por supuesto, en terapia es
absolutamente importantísimo. Los psicólogos y las psicólogas nos paramos a identificar el mundo emocional de nuestros pacientes precisamente porque sabemos el peso que tiene la memoria emocional en ellos y cómo las situaciones que viven actualmente pueden estar de alguna forma mediatizadas y pueden estar influenciando otras partes de memoria emocional que no están en el momento actual. Por lo tanto, siempre vamos a hablar, a debatir, a identificar, a intentar discriminar. Si esto lo hacemos con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestras parejas, con nuestros compañeros de trabajo, desde luego estamos aliviando emocionalmente nuestra carga. Y invito a nuestros oyentes a que hablen de emociones. Antes decíamos, es importante poder identificar los gatillos emocionales. Es esa emoción que se activa, que tiene muchísima intensidad y que nos la puede activar una palabra, un tono, una persona, un gesto. Muchas veces no nos damos cuenta y no somos conscientes cuáles son nuestros gatillos emocionales porque no nos hemos parado a reflexionar. Yo a los oyentes invito a que a partir de esta tarde, cuando sientan que hay ciertas que sobredimensionan o sobrereaccionan frente a ciertos gestos, ciertas palabras o ciertas interacciones, que vean si aquí la memoria emocional está entrando en juego, si el gatillo emocional está entrando en juego. Que se sorprenderán y muchas veces Seguro que sí. Es un sí. Seguro que sí. Al final nos ayuda a distinguir y a discriminar lo que está ocurriendo ahora frente a lo que proyectamos con esas vivencias pasadas. En eso andamos constantemente, ¿no? Nuestra memoria emocional, cuando es positiva, y hemos puesto el ejemplo de nuestro mensaje este verano, que positivo, o el olor a canela o a jazmín, que para mí es infancia, es familia y es hogar, pero también puedo tener recuerdos en negativo. Negativos, claro. Con ciertos olores, con ciertas palabras, con ciertas personas, y invito a que tengamos casi un listado muy bien identificado de cuáles son esos gatillos emocionales que a mí me disparan. Como en una conversación, frente a un gesto, yo directamente... Incluso en positivo también sería Sí. bueno, porque a veces estás en un momento tenso, entiendo, por lo que estás explicando, y decir, si yo identifico que el olor a jazmín me trae buenos recuerdos, buenas sensaciones y una relajación, pues a lo mejor puedo acudir a un aroma de jazmín en mi casa para relajarme y tener ese momento. Es decir, pues tanto en positivo como en negativo. Es muy interesante. Muy interesante eso que estás diciendo. Sí. Invito a los oyentes a que lo hagan. Así que cuando nuestra memoria emocional no nos permite estar en equilibrio, estar en bienestar y nos afecta a nuestras relaciones y a nuestros vínculos, debemos pedir ayuda. No soy, y yo creo que es la primera vez que estoy poniendo encima de la mesa, iniciar un proceso terapéutico, porque hay muchas veces que no necesitamos pasar por un proceso terapéutico, pero cuando la memoria emocional tiene un peso y tiene una carga de alto impacto, y aquí hablamos de trauma, es importante trabajarlo profesionalmente para que el resto de nuestra vida no siga en esa estructura y en esa memoria emocional en negativo. Claro. Entonces sí que es importante parar y saber colocar qué es lo que hemos vivido y qué tenemos por delante. Intentar, pues eso, que nuestro cerebro, aunque en positivo, de manera inconsciente, esas emociones que nos vienen sean muy buenas, pues cuando son muy malas, pues ahí sí que se pueden un poco, no sé si manejar, controlar o, bueno, pues lo que tengamos que hacer con ella y dependiendo de la situación que hayamos vivido. Sí. Me parece muy interesante, Yo me vas a permitir la licencia, Yanela, Sí. de tener ahora un recuerdo y una memoria emocional. No quiero emocionarme mucho, pero no sé cuánto de fácil será.
Este próximo domingo, 15 de junio, hay una carrera solidaria, se llama Kilómetros frente al cáncer, y lo organiza el Servicio de Oncología de la Fundación Investigación e Innovación Biomédica del Hospital Universitario Infanta Sofía y el Hospital Universitario de Henares. Es una carrera solidaria para todos, para todas las familias. De hecho, este domingo, en memoria de una muy buena amiga que falleció hace muy poco tiempo, ella estaba participando en promover y en hacer que toda la recaudación de los dorsales fuera para algo tan importante como la ayuda contra el cáncer. Mira, me emociona. Pero es normal, sí, es normal. Esta es la memoria emocional. Y allí vamos a estar en su memoria, toda la familia, su marido Manu, sus hijos, Pablo, Íñigo, y todos los amigos que la adorábamos y la queríamos muchísimo. Y invito a todos los oyentes a que se animen. Es una carrera, son 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, cada uno lo que pueda, pero lo importante es visibilizar esta realidad y poder atajar como podamos esta enfermedad del siglo XXI que nos azota, que somos muchos los que hemos perdido amigos, familia, frente al cáncer, y tenemos que seguir luchando. Entonces yo quería tirar de esa memoria emocional para invitar a que seamos solidarios con esta carrera de Kilómetros frente al cáncer, y sobre todo a recordar a nuestra amiga María del Valle, que era un ser especial. Y que ha tirado esa memoria emocional, sí, para ti. Es muy bonito esto que estás diciendo. Aparte, es verdad, tienes toda la razón. Pues es una enfermedad que por desgracia, y las cifras pues son así, ¿no? Habla de aquí a 10 años, a 10 y a 30 años, prácticamente todo el mundo va a padecer esta enfermedad, sí, por sobre desgracia, la que sí, hay que seguir investigando, cada vez se está consiguiendo más cosas, pero todavía falta muchísimo trabajo. Y bueno, pues esa lucha que entonces inició viviendo esa propia enfermedad María del Valle, sí, pues y la de tantas personas, ¿no? Pues que se pueda continuar, ¿no? Que la labor que está haciendo la fundación, toda la recaudación del evento, toda íntegramente, y esto es importante, será destinada a la investigación contra el cáncer y a promover el ejercicio físico como hábito de vida saludable y de prevención y tratamiento del cáncer. Y simplemente ya decir que la salida y la llegada es en el recinto ferial de la Marina, en San Sebastián de los Reyes, ¿vale? Y que allí estaremos el domingo. Pues aquí en Madrid, ¿es por la mañana? Por la mañana. En San Sebastián de los Reyes. Entiendo que se podrán meter en página web. Sí, en la página web, kilometrosfrentealcáncer.org. Perfecto, y ahí se apuntan para poder hacer pues esa inscripción que va a ser donada íntegramente. Y bueno, pues al final unirse todos, no necesitas muchas veces conocer o haber conocido a la persona que inició un poco estas iniciativas, sino simplemente por su recuerdo, por su lucha, que su lucha siga mereciendo la pena, ¿no? Y que la continuéis, eso es muy importante, y que si en esa continuación cada vez son más personas las que se unen, se suman, pues muchísimo mejor. Y que recordemos que esta iniciativa al final es algo que, por desgracia, y en los próximos años, si la cosa no cambia, vamos a vivir o en primera persona o muy de cerca todas las familias. Así que ahí en San Sebastián de los Reyes, corriendo, andando, como quieras hacerla, porque estas carreras suelen ser como si te apetece dar un paseo, tardar paseíto más en hacerlo. Eso es. Pero lo importante al final es la causa. Claro que sí. Hemos tirado de esa memoria emocional, pero también tienen que tirar esos recuerdos bonitos, ¿no? Sí, sin duda. Que te mantenían y te unen a ella, te siguen uniendo a ella, y sobre todo, repito, con un trabajo que al final los pacientes, ya no solo del cáncer, de muchas enfermedades, tiran de donde no se sabe que tiene fuerzas para muchas veces no pelear por ellos, porque saben que no se puede pelear por ellos, pero sí pelear por los que no conocen. Sí. Es así. Patricia, muchas gracias. Muy buena tarde, Yanela. Hoy vamos a tirar todos de memoria emocional. Sí.
Puede ser una tarde muy intensa para todos, de emociones, ya lo digo, porque cuando empiezas a hacerlo de una manera consciente puede aparecer de todo, pero es bueno a veces agitar el árbol. Sí. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana nos vemos. Gracias.